Hola hermanos, ¿cómo están? Espero estén muy bien viendo este video. Ya sea cuando usted se haya dado el tiempo de verlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero que sea un tiempo de bendición. Sí, me cambié de estudio, cambié de set de grabación. Así que vamos a seguir, vamos a orar por este tiempo para que Dios pueda iluminarnos a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida y todas las cosas que tú nos entregas, Señor. Te pedimos por la lección del día de hoy que poder, que podamos estar concentrados, que podamos aprender muchas cosas y sobre todo que a futuro podamos ponerla por práctica. Entonces te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde llamar a su familia, llamar a sus amigos, cualquier persona que esté en su casa para que pueda interactuar también con usted viendo este video. Recuerde que también una manera que nosotros tenemos de ver que usted está participando, que está poniendo atención, es comentando en la caja de comentarios de este video, en este link de este video de YouTube. Así que si no lo ha hecho en las lecciones anteriores, también pase a dejar su comentario para saber que usted también está participando. ¿Y qué puede comentar? Puede mandar saludos, puede criticar por la clase, algo que no le gustó, algo que le haya gustado mucho, algún tema interesante que le haya llamado la atención, algún punto de toda la clase, el versículo, puede parafrasearlo también en los comentarios. Cualquier cosa es bienvenida. Así que vamos con la clase del día de hoy. La lección del día de hoy tiene por nombre el knockout, la respuesta de Job. Y lo podemos encontrar en Job, capítulo 6 y capítulo 7. Primero, como siempre lo hacemos, vamos a repasar las lecciones anteriores. En la primera clase tuvimos primero 2 clases de introducción a los libros sapiensales y también se nos dio la introducción a lo que era el libro de Job. Después, en la primera clase se titulaba El íntegro, la vida intachable de Job, y ahí hablábamos acerca de la integridad y cómo el sufrimiento también nos ayuda a ser más íntegros. En la lección número 2 ya del libro de Job, acerca de amistades vacías, el enemigo de la enseñanza y 3 amigos. Y también hablábamos de la amistad, lo que nosotros tenemos que ser como amigos, y las señales de frustración de nuestra vida y cómo debemos responder nosotros como amigos de estas personas frustradas. En la lección número 3 se titulaba el primer round de Elifaz, inicia la discusión. Y veíamos todo el discurso de Elifaz hacia Job, y como él le respondió después de haber pasado 7 días en silencio, después de haber escuchado los reclamos y la frustración de Job, cómo él respondía ante estas exclamaciones de Job. Y también repasábamos el tema de la corrección y el tema de la siembra y la cosecha, que si bien eran puntos que Elifaz tomaba y que estaban bien, no aplicaban en la vida de Job. Y hoy el objetivo principal de esta lección es elaborar buenos argumentos al momento de dialogar. Muchos de nosotros se llena de ira o no sabe bien cómo argumentar alguna postura. Así que vamos a ver 2 tipos de argumentos al momento de corregir, al momento de poder dialogar con otra persona, que fueron los cuales ocupó Job en esta respuesta a Elifaz. Así que vamos a leer Job 6. Yo siempre dejo el audio para hacer algo más ameno. También por si hay algún hermano que esté viendo este video y no sepa leer. Así que les dejo la lectura de Job capítulo 6. Para que usted igual vaya y abra su Biblia y pueda seguir la lectura. Job, capítulo 6. Versión, Dios habla hoy. Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso he hablado con pasión. El Todopoderoso ha clavado en mí sus flechas, y el veneno de ellas me corre por el cuerpo. Dios me ha llenado de terror con sus ataques. ¿Acaso rebuzna el asno, si tiene hierba? ¿O brama del toro, si tiene pasto? ¿Quién come sin sal una cosa desabrida? ¿Qué gusto tiene una cosa sin sabor? Pues lo que jamás quise comer es ahora mi alimento. Ojalá Dios me conceda lo que le pido, ojalá me cumpla lo que deseo. Ojalá Dios se decida por fin a aplastarme y acabar con mi vida. A pesar de la violencia del dolor, eso sería un gran consuelo para mí, pues siempre he respetado las leyes del Dios Santo.
Ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. No tengo la dureza de la roca, ni la consistencia del bronce. No puedo valerme por mí mismo, ni cuento con ningún apoyo. Al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Pero ustedes, mis amigos, me han fallado, como arroyos que se quedan secos. El agua baja turbia, revuelta con el hielo y la nieve, pero pasa el deshielo y se secan los arroyos, viene el calor y se acaba el agua. Hacen que las caravanas se desvíen de su camino, y que avancen por el desierto y mueran. Las caravanas de Temá y de Sabá buscan llenas de esperanza esos arroyos, pero al llegar se ven decepcionadas, queda frustrada su esperanza. Así son ustedes para mí, ven mi horrible situación, y sienten miedo. Pero yo no les he pedido nada, ni que den dinero por salvarme, ni que me libren de un enemigo, ni que me rescaten de las manos de los bandidos. Denme lecciones, y guardaré silencio, muéstrenme el error que he cometido. Nadie puede rechazar un argumento correcto, pero ustedes me acusaron sin razón. Ustedes me critican por mis palabras, palabras locas que se lleva el viento. Capaces son de jugarse la vida de un huérfano y de vender aún a su propio amigo. Mírenme ahora cara a cara, díganme si miento. Retiren lo dicho, no sean injustos, reconozcan que tengo razón. ¿Acaso creen que soy un mentiroso que no se da cuenta de lo que dice? Entonces tenemos la respuesta de Job en la primera parte del capítulo 6 y lo podemos dividir en estos tres puntos principales. El reclamo que sigue haciendo Job, sus deseos y el reproche hacia sus amigos. En estos reclamos que hace Job en el capítulo 6, él dice que hasta los animales tienen derecho de reclamar y que cualquiera de nosotros reclama al momento de comer algo insípido, algo que no tiene sal. También otras versiones lo nombran. Entonces todos podemos reclamar según Job. También en la parte de los deseos, él expresa su deseo de morir, de que ya la situación lo tiene harto y que no le haya sentido a seguir viviendo, para así parar este sufrimiento. Debemos recordar que Job se le habían muerto sus hijos, se le habían muerto sus ganados, su método de generar dinero, de generar recursos, y también su esposa no había sido de mucha ayuda y tenía también lo que era esta enfermedad a la piel. Y después tenemos el reproche que hace hacia sus amigos, que él pide que vieran cómo él sufre, y también relata acerca de cómo es la amistad de sus amigos hacia él. Y en esta parte también del reproche que hace Job acerca de su amistad, encara un poco todo este silencio que han tenido sus amigos sobre la respuesta que le dio Elifaz también, y que lo invita un poco a poder comprender todo lo que él estaba pasando. Pasando a otro punto en este deseo, por su dolor, Job quería y anhelaba morir. Él quería rendirse y tirar la toalla de todo el sufrimiento que él estaba pasando. Pero, a pesar de él querer y anhelar morir, Dios no le concedió su deseo. Para que tengamos ojos también cuando se nos dice que Dios siempre va a cumplir nuestras oraciones, o que queremos un Dios que siempre responda a lo que nosotros pidamos. En este caso, Job pedía y pedía su muerte, pero aún así Dios no se lo concedió. Dios siempre da lo que verdaderamente necesitamos. Y todos nosotros somos como Job y tenemos nuestra tendencia a rendirnos y a escapar de la situación. Cuando vemos que las cosas no están resultando como nosotros queremos, cuando vemos que las personas a nuestro alrededor no están pensando como nosotros queremos que la otra persona piense, siempre estamos el que nos vamos a ir, el que nos vamos a escapar, el que nos vamos a rendir si estamos practicando algo que queremos hacer. Y eso siempre pasa cuando las cosas son muy difíciles o uno también las ve muy eternas. Debemos confiar en Dios, que Él tiene el timón y Él siempre nos cuidará, como lo dice Romanos 8:28, que dice: sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que lo aman. En el versículo 29 y 30 se recarga que Job se refirió a su propia integridad. Y aquí Job no se quiere referir a que él estuviera libre de pecado. Job no es Jesús. Jesucristo es la única persona que ha pisado a la tierra, Dios hecho hombre, que es el único libre de todo pecado.
Job, al tener esta relación con Dios, en ese tiempo, cada vez que él pecaba, él sabía conectarse con Dios por medio del sacrificio y para poder pedir perdón por sus pecados, y también lo hacía con los pecados de sus hijos. Sin embargo, él, como Dios también dice que era una persona íntegra, obedeció cuidadosamente todo lo que Dios le decía en todos los aspectos de su vida. Entonces, esto podemos sacar como conclusiones del capítulo 6 de esta primera respuesta del libro de Job. Ahora vamos con la respuesta que sigue argumentando muy bien Job en el capítulo 7. Job, capítulo 7. Versión, Dios habla hoy. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra, la de un peón que espera con ansias su salario. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable, me canso de dar vueltas hasta el alba. Y pienso, ¿cuándo me levantaré? Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras, y me supuran las heridas de la piel. Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro, y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme, pondrás en mí tus ojos, y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro, jamás regresa de allí, sus familiares no vuelven a verlo. Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. ¿Soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, me llenas de terror en mis sueños, me espantas con pesadillas. Sería mejor que me estrangularas, prefiero la muerte a esta vida. No puedo más. No quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. ¿Qué es el hombre, que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué lo vigilas día tras día, y lo pones a prueba a cada instante? ¿Por qué no apartas tu vista de mí, y me dejas siquiera tragar saliva? Si peco, ¿qué perjuicio te causo, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? ¿No puedes perdonarme mi pecado? ¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Pronto estaré tendido en el polvo, me buscarás, y ya no existiré. Entonces podemos sacar y extraer de la respuesta de Job dos grandes puntos, acerca del hombre y acerca de sus propios deseos. Diferentes puntos nos habla acerca del hombre como sujeto, que Dios es el empleador, que siempre está observando todo lo que el hombre hace, que él tiene el derecho a poder expresar su dolor por todo lo que él estaba pasando, todo el sufrimiento. Aquí nos habla también de las llagas que él tenía. Y también vuelve a recargar sus deseos de dejar de sufrir y también morir. También nos dice acerca de lo que él piensa de la ligerez de la vida, que es muy momentánea, que pasa rápido, y recalca también lo insignificante que podemos llegar a ser nosotros los humanos, sobre todo como él se sentía al momento de estar pasando todas las cosas que él estaba viviendo y todo el sufrimiento de su vida. En el versículo 11 podemos ver cómo Job, en su profunda angustia y amargura, habla sinceramente con Dios. Y esto es algo súper bueno. A veces creemos que la oración o la comunicación con Dios tiene ciertos patrones, si bien tenemos el ejemplo de Jesús para poder guiarnos, pero no significa que no podamos hablar sinceramente con Dios. Y tenemos un ejemplo de Job que expresa poéticamente todo su sufrimiento y deja salir todas sus frustraciones. Si bien nuestro sufrimiento puede que no sea causa de nuestro pecado, pero tenemos que tener cuidado de no pecar como resultado de nuestro sufrimiento, que fue el caso de Job, que estuvo a punto, pero aún así se mantuvo íntegro. Entonces, ya hemos analizado estas dos partes del discurso de la respuesta del knockout de Job, así que vamos con las preguntas. La primera, ¿cómo respondió Job? ¿Con argumentos, con acusaciones o con juicios? Vamos ahí a pensar acerca del objetivo que tenemos como en la clase de hoy,
Viendo si son argumentos, acusaciones o juicios, podemos ver que más corresponden a argumentos, ya que Job no enjuició a sus amigos. Él no les dijo de que se iban a morir o que se iban a ir al infierno, que eran personas que merecían la muerte, para que haya sido un juicio. Las acusaciones, él no se metió en la vida de sus amigos a decirles que, no sé, que ellos habían tenido muchas esposas o que ellos estaban robando, sino que Job correctamente argumenta toda su postura acerca de lo que él cree que Dios está haciendo y lo que sus amigos también estaban haciendo al solo verlo y no pescarlo mucho. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deseo de Job? ¿Seguir sufriendo, perseverar en la prueba o morir? Esta está fácil. ¿Cuál es el deseo de Job? No sé si usted ha pasado por momentos de mucha angustia, que uno igual le vienen estos pensamientos medio caóticos. Pero el deseo de Job en este discurso era morir. Él no quería seguir sufriendo y él no quería y no sabía que él tenía que perseverar en la prueba. Recordemos que él no tenía los libros del Nuevo Testamento, Romanos ni Santiago, que le podían decir estas cosas. Entonces, él, su deseo y su argumento durante estos 2 capítulos es que él quería morir. Vamos, ¿con qué comparó Job sus amistades? Siguiente pregunta. ¿Con qué comparó Job sus amistades? Los compara con un hermano, con un río desbordado o con animales. En el argumento de Job, ¿con qué compara sus amistades? Estas personas que lo estaban viendo y lo estaban criticando. Lo compara con un río desbordado, ¿cierto? Él pensaba que sus amigos no eran como un hermano en tiempos de angustia, pero tampoco se fue al extremo de compararlos con animales en este momento, sino que los compara con un río desbordado en el capítulo 6, versículo 15. Así que vamos con los temas que podemos sacar de estas reflexiones que hace Job. Aquí tenemos la primera parte, que es la respuesta a Elifaz, el reproche. Aquí ponemos más reproche, menos juicio. Entendiendo que el reproche es decir a una persona lo que se considera que no ha hecho bien, mediante críticas y censuras. Pero enjuiciar a una persona es adoptar una opinión o juicio sobre algo o alguien, poner un juicio. También es someter a una persona a un proceso legal mediante el cual el juez decide si es responsable del delito. Entonces, cuando nosotros enjuiciamos a la persona, la estamos clasificando o dándole la acusación de que por qué le está haciendo las cosas. En el caso de que Elifaz fue con Job, ya él enjuició a Job por las cosas que él creía que Job estaba haciendo. Pero aún así, Job no le responde así, sino que él más bien reprocha la actitud que habían tenido sus amigos. Y entendemos también que el mandato de Jesús es que no nos debemos juzgar ni unos a otros para que no seamos juzgados. Uno de los mandamientos que nos deja Jesús en Mateo 7:11. Muchas personas toman este versículo para justificar de que no les puedan decir nada. Pero eso no es así. Este mandamiento de no juzgar a las demás personas no es un mecanismo para que no tengamos que corregir a ninguna persona. Incluso en el libro de Jueces, Dios pone a todos los jueces de Israel para que pongan juicio sobre las conductas de las personas y sobre las cosas que ellos tenían que hacer. Incluso en el día de hoy, nuestras leyes también, al momento de irse a juicio, los jueces tienen que juzgar a todas las personas. Entonces, ¿todos los jueces, todos los abogados, todos los tribunales estarían en pecado? No, sino que Jesús, al decir que no debemos juzgar, no se refiere a que todo se vale y que todos podamos vivir nuestra vida loca, sino que tenemos que verlo como lo dice Juan 7:24.
que ahí Jesús explica mucho más esto de no juzgar. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, aquí tenemos juicios que no deberíamos utilizar. Por ejemplo, el juicio superficial. Como nos decía Juan 7:24, que no tenemos que juzgar a las personas o a toda acción por las apariencias, no con el primer vistazo, no con lo primero que me dijeron, sino tenemos que ir mucho más profundo antes de emitir un juicio. Tenemos que llegar a conclusiones primero investigando bien cada uno de los hechos, como lo dice Proverbios 18:13. Un ejemplo es Simón el fariseo, que juzgó a la mujer por sus apariencias y su reputación, la mujer que le lavó los pies a Jesús. Y él no pudo ver en ese instante que la mujer ya había sido perdonada por Dios. Y aquí Jesús, en vez de enjuiciarlo, le reprocha su juicio injusto, que fue solo para apariencias. Esto lo podemos ver en Lucas 7:36 al 50. También tenemos que evitar los juicios hipócritas. Cuando Jesús manda a no juzgar, eso va con unos versículos antes, por ejemplo Mateo 7:3 y 4, que es una advertencia contra la hipocresía. Que son las personas hipócritas cuando uno enjuicia a la otra persona, cuando uno está cometiendo también los mismos pecados. Y eso trae condenación para nosotros mismos. Eso lo podemos ver en Romanos 2:1, que dice: bueno pues, tú criticas a esa gente pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Otro juicio que debemos evitar es el juicio severo, ya que debemos tratar con mansedumbre a todos los hombres y mujeres, como lo dice Tito 3:2. También tenemos que recordar que debemos ser misericordiosos con todos, como lo dice Mateo 5:7. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús en Mateo 7:2, que dicen: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Entonces, al ser muy tachante con las otras personas, eso también va a repercutir en nosotros, como hablábamos la semana pasada acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Otro juicio que debemos evitar es el juicio santurrón, creyendo que nosotros somos muy limpios para estar corrigiendo a las otras personas. Debemos recordar que al emitir juicios sobre otras personas, tenemos que ser personas humildes y recordar que Dios resiste a las personas soberbias. Eso lo podemos ver en Santiago 4:6. Con esto también recordemos la parábola que Jesús da sobre el fariseo y el publicano, que el fariseo decía que él estaba haciendo la cosa súper bien, y que miren el publicano que andaba cobrando a todas las personas de forma muy orgullosa. Pero Dios ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo por ser orgulloso y tener esta falta de humildad. Esta parábola la encontramos en Lucas 18:9-15. Y por último, el juicio que debemos evitar es el juicio falso. La Biblia claramente nos prohíbe dar falso testimonio donde sea. Esto lo podemos ver en Proverbios 19:5. ¿Está mal juzgar a las otras personas? Si estamos haciendo un juicio superficial, hipócrita, severo, santurrón y falso, esas cosas tenemos que evitar. Pero Jesús nos dice que tenemos que juzgar con un juicio justo. Y para eso tenemos que también ocupar lo que ocupó Job con su amigo Elifaz, que es el reproche. Entonces, reprochar no es simplemente echar la culpa de algo que haya sucedido, como enjuiciar a las otras personas. Quiere también decir sacar falsas certezas, falsas convicciones, falsos pensamientos que tengamos nosotros en nuestra mente. Y va mucho más allá que un simple regaño. Debemos recordar que Dios nos manda también a discernir y debemos también corregir a cada persona con las enseñanzas de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos y hermanas en Cristo que se han desviado. Eso lo podemos ver en Gálatas 6:1. Debemos practicar la disciplina en la iglesia, como nos dice Mateo 18:15-17,
En Mateo 18:15 dice, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él, explícale cuál fue el mal que hizo. Este reproche debe cumplir con ciertas características también. Por ejemplo, tiene que ser con sabiduría. En Eclesiastés 7:5, mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios. Entonces, este consejo, este reproche, esta corrección debe venir de una persona sabia, tiene que estar lleno de sabiduría. Con juicio justo, como veíamos en Juan 7:24, en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El todo reproche debe ser con discernimiento y con sabiduría e inteligencia espiritual. Como dice Colosenses 1, la inteligencia espiritual es el discernimiento, el saber lo que está bien y lo que está mal, como lo es un buen reproche. Pero todo reproche, toda corrección que debamos hacer siempre tiene que tener la base bíblica. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:2, que dice que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que dice es que prediquéis la palabra. Entonces, toda corrección, todo redargüimiento, toda reprensión y toda exhortación tiene que venir de la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Entonces, vamos con las preguntas. La primera, ¿cómo respondió Job a Elifaz? ¿Con una crítica, con un juicio o con un reproche? Veamos recién. Lo enjuició descaradamente de que se iba a morir. Lo criticó por las cosas que él estaba haciendo. Le dijo botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. No, ¿cierto? Sino que él le reprochó su actitud. Le dijo que su actitud no estaba bien, que tenían que cambiarla. Entonces, ¿qué cosas debemos evitar al corregir? Al dialogar con otra persona, al argumentar algo. Veíamos que eran 5 cosas, 5 juicios que deberíamos evitar. Así que pongan en los comentarios cuáles eran estos juicios que debemos evitar al corregir, al dialogar con otras personas. ¿Cuál es la base de toda corrección? La siguiente pregunta: mi experiencia, lo que he leído o la Biblia. Toda buena corrección, todo buen diálogo, todo buen reproche tiene que tener como base la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. No sirve de nada que estemos basándonos en nuestra experiencia, porque esas experiencias pueden no estar aplicadas en la vida de los demás. ¿Y cómo debe ser la corrección? Veíamos que tenía que ser sabia, con base bíblica, con discernimiento, con un juicio justo, ¿cierto? Esa debe ser la corrección al momento de dialogar, al momento de debatir con otras personas. Esos deben ser nuestras bases. Vamos con la respuesta también que le dio Job a Dios, y esta respuesta fue la queja. Recordemos que Job estaba pasando por momentos difíciles, sus amigos no lo estaban ayudando mucho, y él deja de hablar con Elifaz y se centra en la queja contra Dios. ¿Qué entendemos como queja? Expresar con palabras y sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad o por un dolor físico. Esto era lo que expresaba Job en diferentes versículos del capítulo 6 y capítulo 7. Él se queja de todo lo que está ocurriendo. Y eso es algo que nosotros, la mayoría, hace y hacemos cuando estamos pasando por algún momento, alguna situación que nos incomoda. Y va aún más allá de una simple expresión de lo que nos esté pasando y implica por lo general
un descontento por la situación o acción que está haciendo la otra persona. Pero muchas veces puede contrarrestar con los frutos del Espíritu que nos dice Gálatas 5, 22, 23, que es el gozo, la paz, la paciencia y el dominio propio. Por eso debemos primero, antes de expresar alguna queja y sobre todo contra Dios, ver de dónde proviene. En el mejor de los casos, cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios las cosas que no nos gusta que Él está haciendo. Y muchas veces eso se basa en que no estamos confiando en la soberanía de Dios ni en su providencia. Y cuando nos quejamos, estamos enfocados en malas cosas, como lo dice Santiago 4, 1, 3, que es de donde provienen todos los males de la tierra. Pero en vez de presentar una queja sin base que viene de algún mal pensamiento, debemos ser como Pablo y tenemos que entender primero que estamos confiados de que Dios nos escucha y que de Él recibimos todo lo que necesitamos. Eso lo podemos ver en Romanos 5, 1, 2. También tenemos que recordar que este sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia produce carácter y el carácter esperanza. Porque Dios ha derramado en nosotros su Espíritu Santo, como nos dice Romanos 5 del 3 al 5. Y también nos vuelve a repetir Santiago 1, 2, 4. En lugar de quejarnos, tenemos que confiar en Dios, que Él está obrando para nuestro bien y para seguir en esta carrera que tenemos por delante. Esto no significa que no podamos expresarle nuestras inquietudes a Dios, pero sí las quejas son impropias de todo cristiano. Pablo a Filipos les dice que su testimonio debe ser sin quejas. En Filipenses 2, 14, 15 dice, hagan todo sin quejas ni contiendas. Entonces, nuestras quejas, en el mejor de los casos, deben entrar en nuestra vida de oración, para que podamos preguntarle a Dios cómo manejar las situaciones y para poder hacer algo con nuestras vidas. Y también presentar nuestro perdón y pedir perdón a Dios por haber desconfiado de Él, haber sido egoístas y orgullosos presentando nuestras quejas. Si bien esas quejas van a estar, pero siempre podemos confiar que Dios nos perdona por hacer estas cosas. Y la última tanda de preguntas, que aquí las dejamos abiertas para que usted las pueda contestar en las cajas de comentarios de este video. ¿Podemos quejarnos los cristianos contra Dios? Punto 1. ¿Y contra nuestras autoridades? ¿Podemos llegar a quejarnos? ¿Sí o no? Esta queja que es enjuiciosa, esta queja que viene con crítica mala, crítica pesada. ¿Contra Dios podemos? No deberíamos. ¿Contra nuestras autoridades? Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, ¿podemos? De poder podemos, pero siempre con respeto. Deje también sus respuestas en los comentarios. Entonces, ¿cómo debemos argumentar a un mal consejo? Veamos cómo Job le respondió a Elifaz y cómo Job también le respondía a Dios acerca de todo lo que estaba sufriendo. ¿Cómo debemos argumentar entonces? Claro, no enjuiciando a la otra persona, no siendo superficiales, no siendo hipócritas, no siendo severos, no siendo falsos, sino con sabiduría, con juicio, con discernimiento, con base bíblica. Así debemos dialogar y argumentar cuando nosotros estemos debatiendo o explicando nuestro punto de vista. También recordar dejar un poco la queja de lado y pedir perdón a Dios también si lo necesitamos. El versículo de la semana es Proverbios 15:28. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Entonces vimos todos estos tipos de argumentos al momento de dialogar. Vimos cómo era el juicio, el reproche y la queja. ¿Ya? ¿Cuál de estos debemos hacer? ¿Cuál de estos no debemos hacer? Ya debemos ser personas justas y meditar cómo respondemos. Y eso es la lección del día de hoy. Espero haber dejado todo claro. Si tiene alguna duda, consulta, puede
también escribirla en la caja de comentarios. Esperamos que hayamos podido aprender a generar estos diálogos constructivos. Diálogos que se basan en un juicio justo, en el reproche, en la corrección y dejar también la queja de lado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.